poquito cómo es que hacemos nuestra sesión. Dividimos el libro en tres partes y lo vamos leyendo y vamos comentando en un chat en el WhatsApp y de ahí pues vamos viendo qué nos gustó, qué no. Y finalmente terminamos con esta sesión que por supuesto es como quien dice la cerecita del pastel. Ujú. Silvia tiene preparado algo sobre tu trayectoria. Silvia, por favor. Sí, no, internet. Sí, ¿se me oye? Una Sí. pequeña semblanza, te damos la bienvenida. José Manuel nació en la Ciudad de México en 1990. Es narrador, ensayista y doctor en filosofía por la UNAM. Su trayectoria ha transitado con naturaleza académica y la creación literaria. Ha sido residente de la Fundación Antonio Gala para Jóvenes Creadores y becario del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Como novelista obtuvo el premio de novela Luis Arturo Ramos por El caso de Armando Huerta y el Premio Nacional de Novela Joven José Revueltas por Ciudad de México. Paralelamente ha desarrollado una importante obra ensayística sobre la historia de México con libros como La Revolución Inconclusa y La Razón Pendular de Emilio Uranga. En Bucareli 158, José Manuel Cuellar pone al servicio de la ficción tanto su rigor como investigador como su imaginación narrativa. La novela nos conduce a una antigua casona del centro de la Ciudad de México, donde el misterio, el espiritismo, la memoria y el poder político se entrelazan en una historia inquietante. A partir de un descubrimiento aparentemente insignificante, el relato explora los rincones más oscuros de nuestra historia y plantea una pregunta fascinante. ¿Qué secretos permanecen ocultos en los muros de una ciudad que nunca deja de hablar? José Manuel, bienvenido. Y bueno, voy a aprovechar para hacer la primera en preguntar. Eh, ¿Qué tanto investigaste de la casa? ¿Qué tanto se hacen estas sesiones espiritistas? Ya nos platicaron de cuando presentaste el libro que se hizo ahí un show interesante y que nos hemos perdido y que nos hubiera encantado ahorita organizar algo, pero Ajá. bueno, creo que de forma remota es un poco difícil, pero ¿qué tanto investigaste del espiritismo? ¿Qué tanto te ha dicho? ¿Qué tanto... eh, hay de lo que sepas de espiritismo hacia lo que... Ajá. Pues bueno, gracias de nueva cuenta y gracias Silvia por la generosa presentación. Em, sí, les platico un poco cómo surgió este libro, porque yo había publicado una novela, pero en 2014, entonces imagínense, hacía 12 años que no escribía una ficción. Y fue por un amigo que quería hacer un producto audiovisual. Entonces me dijo, quiero hacer algo audiovisual, ayúdame por favor a escribir el guión. Yo dije, es que yo no sé escribir guiones. Bueno, no le hace, tú escribí una novela, ya después yo la adapto, tal. Y coincidimos, estuvimos de acuerdo en que tenía que ser algo de terror. Entonces, bueno, a mí eso me encantó porque yo siempre he sido un gran fanático del terror, del cine de terror, pero también de la literatura de terror, gótica, de suspenso. Y como decía Silvia, tengo esta como beta investigadora y hay muchas cosas que uno no puede poner en un ensayo de filosofía, porque en el ensayo de filosofía todo tiene que ser muy riguroso, pero yo para escribir este libro que comentaba Silvia, La razón pendular de Emilio Uranga, una historia del existencialismo mexicano, me eché un clavado a todos los periódicos de los 40, de los 50 y de los 60. Buscaba la nota filosófica que me interesaba, pero desde luego se me desviaban los ojos y me echaba todo el periódico y también me echaba la prensa roja, la crónica negra, y poco a poco a través de estas inmersiones en los periódicos iba asomando esta otra historia de México, esta otra historia que no te cuentan. Y sí, me metí un clavado a estudiar bien el espiritismo, que por suerte tenemos grandes expertos en México que han documentado cómo llegó el espiritismo a México desde el siglo XIX. Es prácticamente llega al mismo tiempo que el positivismo. Espiritismo y positivismo van de la mano y feminismo también. Y bueno, armé todas estas piezas del rompecabezas y es la novela que ya habrán visto. Recupero personajes reales, apenas les cambio el nombre. Vicente Solana, Yolanda Senjo, ni siquiera le cambio el nombre, eso es tal cual de la nota roja. El monstruo de Tacuba, bueno, en realidad es el estrangulador de Tacuba, Gregorio Cárdenas, ese caso es súper sonado.
cómo se realizan las sesiones espiritistas, que ahorita armamos una vía remota, no le hace. ¿Cómo se armaban las sesiones espiritistas? Bueno, eso también uno se tiene que documentar, ¿no? Se vestían, cambiaban, ¿no? Entre círculo y círculo, pero se vestían del siglo XIX si querían invocar un espíritu del siglo XIX. Esto es real, que ponían los juguetes de los niños para que los niños no se quedaran atrapados en este plano, que los espíritus de los niños los pudiesen despachar, los pudiesen despedir. Todo eso. También hay una parte de la novela donde narro un aquelarre. El aquelarre también me tuve que documentar cómo funcionaban los aquelarres, las fórmulas de encantamiento. Y la parte final, que ya también la habrán visto, que es una misa negra, es cómo se realizaba una misa negra, ¿no? Todo eso que tenía que ser un obispo, la bendición con la mano negra, había una especie de anti-eucaristía, ¿no? Que se ofrecía, todo eso sí. Ahora, si la pregunta es, ¿sucedían sesiones espiritistas en Bucareli 158? No lo sé, pero no sería descabellado ni inverosímil. Pero, ahorita les cuento si quieren, para no acaparar la Va, palabra, cómo fue bueno, que empecé a relacionarme con esta casa. Pues vamos a ir Excelente. dando la Marian, palabra. Perdón, sí, Silvia. no, que gracias por la respuesta y ya, Marian, continúas. Sí, vamos a ir dando la palabra según como han ido entrando. Y aquí en la lista tenemos a Omar. Omar, ¿tienes alguna pregunta? sí, una pregunta simple, creo yo. José Manuel, ¿cuál crees que es la contribución de tu novela en términos de dar a conocer estos aspectos del espiritismo en la política mexicana? Pongo como ejemplo Ignacio Solares en Madero el Otro, pues habla de este mismo tema de las sesiones de espiritismo, solamente que tú lo tomas en otra época, Ujú. unos, unas décadas posteriores a Francisco Madero, eh, pero lo describes de una forma también un poco más, incluso podría atreverme a decir con tintes académicos, porque hay ciertas partes de tu texto que parecía que estaba leyendo como un texto de historia de la universidad, Ujú. pero mezclado con cierta ficción. Entonces, vaya, a lo que voy es, de forma más aterrizada. Pues sí, ¿cuál crees que cuál es tu contribución o contribuciones en términos de dar a conocer la historia que no se conoce tanto de México a través de la ficción que acabas de publicar? Bueno, que Omar, también fuiste a Bucareli 158, también cruzaste el umbral, ¿verdad? Sí, ahí Y estuve en la ahí presentación. estaba, sí. Ujú. Em, pues no sé si contribución, yo quiero pensar que por lo menos aporte un granito de arena o pretende prolongar esta tradición muy rica que tenemos, esta tradición latinoamericana de terror, de suspenso, gótica, que muchas veces desdeñamos o que muchas veces no acapara los reflectores. Es verdad esto que dice Omar y este es un tono en el que me siento muy cómodo, en el que juego en el que escribo a medio camino entre el ensayo y la ficción. Es decir, no solamente son diálogos, no solamente son descripciones, sino que por momentos yo asumo mi papel de investigador y escribo casi como breves ensayos que podrían ser académicos, como bien dice Omar, donde son ficticios. Y esto es algo que desde luego no estoy descubriendo el hilo negro, es algo que desarrollan mucho Benjamín Labatut actualmente. Borges, no me estoy comparando para nada, ¿verdad? A ninguno de ellos dos, salvadas todas las distancias, pero este tono a medio camino entre el ensayo, donde no sabes si estás leyendo un ensayo, donde están contando algo real o no, a mí me gustó mucho y es algo que para mí era muy importante explorar en la novela, los lindes, los límites entre la realidad y la ficción. Por eso quise hacer una presentación así, que se desbordara un poco de las páginas, donde no sabes si estás leyendo una novela, si estás leyendo un ensayo que está recogiendo algo real, si estás leyendo de un lugar completamente ficticio, de un lugar que existe. Es decir, ese es uno de los propósitos de la novela, hacer este ejercicio metaficcional. Y, y bueno, no sé,
porque hay, como decía, académicos que están investigando a fondo y muy profundamente el espiritismo mexicano. Yo más que aportar teóricamente, quise reproducir una atmósfera, ¿no? Hacer que el lector se introduzca en una atmósfera, no sé si llamarle onírica, pero sí que sienta que se están desdibujando un poco los contornos de la realidad, que se destantee un poco, que lo pase mal, que sea una experiencia un poquito perturbadora. Estaba buscando una experiencia más que a lo mejor un aporte teórico, ¿no? Que esa es la gran libertad de hacer precisamente ficción. No tienes que poner la cita, ¿no? En APA, ¿no? Es maravilloso eso. ¿Sabes también otra cosa? Cuando estaba leyendo estas partes que daban la impresión de que es un ensayo más que seguir con la narrativa de la historia, se me figuraba mucho que cuando hablaba Luis, Ajá, parecía que estabas hablando tú, porque cuando ajá, comparas la forma en la que describe Luis ciertos aspectos donde tiene diálogos muy extensos, parecía como en estos reels que subes sobre filosofía. Entonces, ajá. ¿qué tanto hay de ti en el personaje de Luis? Pues fíjate que sí, y fíjate que sí, a lo mejor inconscientemente, es decir, no es que yo me haya sentado y voy a decir, voy a hacer esta identificación con tal o cual personaje, pero desde luego que Luis tiene como esta personalidad más académica, es un investigador académico, entonces la asociación conmigo puede ser a lo mejor inmediata. Y también te voy a contar algo, Omar, y a lo mejor a todos. Esta parte, digamos, más ensayística fue la última que añadí. Digamos que la novela ya estaba preparada y el editor me dijo, ¿quieres hacerle los últimos cambios? Esta es la oportunidad, ahora o nunca. Y yo dije, bueno, es momento de leer, releer el manuscrito y sí le hice cambios, le agregué un 20% a la novela. Y algo que le agregué fue precisamente toda esta línea temporal de Nicolás de Rocabertí, porque yo a la hora de leer el manuscrito me di cuenta que quería saber más de este personaje del siglo XVII, que estaba bien preservar el misterio, pero que me quedaba muy en ascuas, quería saber más. Entonces, ¿de qué manera introduces una línea temporal tan remota? Porque la novela empieza en 2013, hay flashbacks que son relatos de la propia señora Madero que nos remontan a los 60, pero ¿de qué manera yo llevaba al lector hasta el siglo XVII que no fuese de manera forzada, sino de manera orgánica? Y es en ese momento donde yo me introduzco en el universo intradigético de la novela, yo me introduzco en la narración. Está Luis, que como dice Omar, evidentemente hay una asociación conmigo, pero también hay una primera persona en algunos capítulos. Y yo estoy supuestamente contactando a un investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, se acordarán de esta parte, ¿no? Que tiene los mismos apellidos que el Luis de los 60. Entonces, este desdoblamiento de la personalidad, que ya no sabe si es el Luis de los 60 o es un investigador del Instituto de Históricas. Y así esto me permitió eso, hablar de Nicolás de Rocabertí como si fuese más el objeto de una investigación académica, ¿no? Bueno, eso fue la última capa que añadí a la novela, fíjate. Es que justamente parecía como si fuera uno de los guiones que utilizas para tus reels o para tus TikToks. Ajá, Entonces llegó un momento en el que dije, un momento, así como que esta forma de hablar me parece muy similar, pero ajá, bueno, pues sí, porque hice la asociación con tu contenido en redes. Pero sí. bueno, esas son todas mis preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Omar, y sí, totalmente, lo viste súper bien. Fue algo que me permitió a último momento, dejar que la voz más académica, filosófica irrumpiera en la novela. Muchas gracias. Keila, ¿tienes alguna pregunta? Ay, muchas veces, es que, perdón, está fallando un poquito mi red, y por eso me apagué tantito la cámara, pero sí, mucho gusto, José Manuel, y mi pregunta es, la verdad, por la portada. Y cuando yo vi la imagen que compartieron de la lectura que seguía, o sea, la vi y la vi de lejos, porque estaba chiquita, no la había hecho zoom, y la verdad me impresionó. O sea, dije, guay, ¿qué es eso que se está viendo ahí? Se está muy tenebroso, ¿no? Ya cuando ya, sí, ya la vi en la librería, dije, está interesante o sea, es como que la imagen primera, ¿no? La primera impresión, pues, que te da el libro. Entonces, la verdad, sí me impresionó, sí me dio así como que cosa. Ya cuando vi, dije, es miel, son abejitas, yo pensé que era algo más terrorífico.
Y entonces mi pregunta es, ¿por qué esa portada? ¿Por qué esa imagen así tan, tan rara, ¿no? Entonces, quería saber eso, si nos puedes platicar un poquito acerca de eso. Sí, algo mencioné, ¿verdad? En la presentación, es que cuando la editorial me propuso tres portadas, una era como de las escaleras de una casona, lo cual iba muy bien, ¿no? Con la atmósfera, con el tema de la novela. Otra era como la silueta espectral de una mujer abriendo una puerta, igual. Y la tercera era la mano, que yo la primera vez que la vi tuve tu misma reacción, que ahí la dije, ¿qué es esto? Guácala, me da cringe, ¿no? Y la presenté a amigos, la presenté a familiares y todos me dijeron lo mismo, cualquiera menos la mano, o sea, cualquiera menos la mano, qué horror. Y dije, no, quizás esto es un indicio de que tiene que ser la mano, ¿no? Entonces, bueno, al final elegí la mano y creo que resultó bien. Alude al ritual El Velo de Oro. De hecho, el título original de la novela era El Velo de Oro, pero ni a mi agente ni a mi editor les convenció, entonces lo cambiamos a Bucareli 158, pero el título original de la novela era El Velo de Oro, aludiendo a este ritual que involucra miel y tal, ¿no? Entonces, bueno, de ahí la portada, pero quedó bien. ¿Qué opinan los demás? ¿Les gustó la portada? ¿No les gustó? Sí, sí, ¿verdad? Da idea a lo mejor de un horror muy gore, ¿no? Y la novela no es gore, no es así, ¿no? Es más atmosférica, tal. Pero bueno, creo que cumple la función de provocar y de enganchar. Sí, justo, o sea, yo dije, ¿qué voy a leer aquí, Dios mío santo? Dije, ¿no? Pero no era tanto como, digo, hay sus partes ahí muy raras, que bueno, va justo en el ambiente de la novela, ¿no? Pero la verdad sí, la portada bien, me gustó mucho, me impactó, que creo era lo que querías, y pues ahí estuve en la lectura por la portada. Gracias. Ajá. No, gracias, Keila. Creo que sí, yo tuve el mismo proceso. Gracias, Sheila. ¿Y ya él andas por ahí? Si no, nos pasamos con Luisa. Luisa, ¿tienes alguna pregunta? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, José Manuel. Pues la verdad, mira, aquí yo tengo dos cositas, más que preguntas, como platicábamos y le decía a esta hermosa comunidad, creo que es de mis primeros acercamientos a este tipo de lectura, como que gótica, como de terror y este tema del espiritismo que a mí me mueve mucho, porque me da miedo, no soy muy experta en esto. Pero aquí hay dos cosas una que me dio un poco de risa, te voy a decir por qué, que fue la sesión espiritista con Benito Juárez. Y es que déjame Ujú. platicarte que nosotros aquí también leímos un libro que se llama Yo Benemérito, no sé si recuerdan, comunidad. Y yo con ese libro le tomé mucho cariño y muchas cosas con Benito Juárez. Y te lo juro que cuando leí esta parte de la sesión espiritista, de hecho, platicaba con su escritor, con su autor Gustavo, le digo, oh, no, le digo, adivina, acabo de encontrar un libro donde están hablando con Benito de nuevo, ¿no? Y hasta me dijo, a ver, oye, es que yo quiero leerlo. Le digo, es que de verdad está, pues como que regresar ese personaje estuvo muy padre, interesante, y tal vez de aquí salga una pregunta, ¿por qué Benito Juárez? Y Ujú. en mi otro comentario, retomando un poco lo que decía ay, perdón, es que siempre se me van los nombres, bueno, lo que decía la chica anterior, la compañerita anterior, de la portada. Yo también me impresionó mucho la portada, pero coincido que fue la mejor portada que pudiste haber elegido, porque para mí el velo, es que yo siempre le digo el velo dorado, pero es el velo de oro, ¿no? Ajá. Bueno, es como la culminación. Para mí fue como esta culminación, porque puedes tener el ritual, puedes tener a la gente, pero creo que este acontecimiento ya es como que el máximo, porque estamos involucrando porque está fuerte de este pequeñito y lo que significa el pasar este ritual, ¿no? Lo que va a pasar después ahora sí que de la embadurnada y las moscas,
¿qué va a pasar? ¿Qué significa? Entonces, para mí como que es la culminación y definitivamente esto es la culminación, es lo máximo, es lo que explota la novela. Pero bueno, Ujú. para no ocupar mucho tiempo, mi pregunta, ¿por qué Benito Juárez? Y muchas gracias y felicidades por tu libro. Muchas gracias, Luisa, y también muchísimas gracias por el super video que hiciste, me gustó mucho, lo compartí. Muchas gracias por el apoyo, bueno, a ti y a todos. Y es que el espiritismo mexicano fue muy bien recibido por los círculos liberales, ¿no? No es ningún secreto. Mencionábamos a Francisco y Madero, él no era la excepción, el espiritismo fue recibido desde 1870 por personajes como Santiago Sierra, Justo Sierra, Laureana Wright, que era una gran feminista. ¿Por qué? Porque, uno, las leyes de reforma de 1857 que proclamaban la libertad de culto permitieron que llegaran este tipo de corrientes de Francia. La otra gran razón es porque el espiritismo tiene una fuerte vertiente anticlerical, no anticatólica, sino anticlerical, lo cual conectó muy bien con los liberales mexicanos. Y también el espiritismo proclamaba la igualdad radical entre todos los seres humanos, el principio de igualdad. ¿Por qué? Porque uno de los principios del espiritismo es la reencarnación del alma. Nosotros no somos cuerpos, sino que somos espíritus que se encarnan provisionalmente. Nuestro cuerpo es un envase. En realidad nuestro espíritu es inmortal y va reencarnándose sucesivamente. Y en cada vida va pasando pruebas de purificación, de modo que Dios nos juzga, pero no por los actos cometidos en esta vida, sino por los actos cometidos en sucesivas vidas. Otra premisa del espiritismo es que se pueden establecer contacto con los del más allá, con los muertos, ¿no? A través de mediums escribientes como lo era Madero. Por lo tanto, tú no sabes si en tu siguiente vida vas a reencarnar como un campesino o como una mujer. Por eso el espiritismo proclamaba la libertad y la igualdad total entre hombres y mujeres, ¿no? Y hay una vertiente del espiritismo que también desemboca en el socialismo. Por eso les decía que el espiritismo, socialismo y el feminismo fueron muy de la mano en México. Y también está esta idea de que contactas a los espíritus del más allá, pero no solamente por curiosidad, sino son tus guías morales, son los conductores, los contactas para pedirles consejo. ¿A quiénes contactaban los liberales mexicanos? ¿Quiénes eran los espíritus predilectos? Miguel Hidalgo, por supuesto, para pedirle consejo. Benito Juárez lo contactaban muchísimo, Francisco y Madero contactaban muchísimo a Benito Juárez, y ya posteriormente en el siglo XX, Plutarco Elias Calles también, el jefe máximo de la revolución, va a ser uno de los personajes que más van a contactar en las sesiones espiritistas. Y pues nada, sí, qué bueno que también consideras que la portada dio en el blanco, y si no dio en el blanco, por lo menos toca una fibra sensible. Así es, muchas gracias. Y ahorita con lo que estabas diciendo, pues me queda la pregunta hacia todos, ¿a quién convocaríamos nosotros? ¿Quién convocaría? Cada Ándale. uno, ¿a quién? ¿A quién? Gracias. Ujú. Qué buena idea pensar a quién íbamos a convocar, ¿verdad? Este, Edgar, tu pregunta. Yo tengo miles de preguntas y solo tengo un shot. Tengo miles de preguntas. Quisiera saber tantas cosas acerca de este libro porque me llama mucho la atención. Antes que entrar, yo le estaba enseñando este librito que apareció en mi casa, Ujú. que está escrito por el mismísimo Goyo Cárdenas y está autografiado por el Goyo, está autografiado por el monstruo de Tacuba. Ay, a ver la firma de La- Goyo. a ver, ahí va. Pero como que no se alcanza a ver bien. Ahí se ve, ahí se ve. A ver, le tapo el reflejo. Ahí. Ay, hasta de escalofríos, ¿no? Sí, pensar que este libro estuvo en las manos del mismo, con este que Estrangulador abrumó a de las Tacuba. mujeres, con este sí. Sí es tremendo, ¿no? Yo no sé cómo apareció usted en mi casa. O sea, un día apareció. Yo no sé dónde salió, porque dedicado está. Y no conozco a la persona que menciona. Pues sí, tengo yo tantas preguntas, pero no sé por dónde empezar. Este texto me encanta. Niña, niñita mía, asústate de ti, compadécete del fondo donde no hay sombra, donde la luz se devora a sí misma, una voz te llama por el nombre que no recuerdas. Todo ese párrafo, como me gusta.
y esto que dice que el tiempo áureo es un tiempo sin reloj, etcétera. Bueno, maravilloso, sí. Y también esto, bueno, ¿por qué elegiste pachuli y almendra? Estaba yo leyendo que esa combinación puede ser así como para la espiritualidad, pero no sé si sea por eso que le elegiste. Bueno, tengo 2.300 preguntas, pero no quiero agobiarte ni agobiar a los demás con mis cosas. También, bueno, el bar Chufas, platicabas con alguien muy mayor, ¿verdad? O tienes conversaciones con personas muy mayores. Pues ese bar Chufas cerró antes de que yo naciera. Entonces, cerró en 1960 y sí ahí se reunían los filósofos y de su tiempo, ¿verdad? El grupo Hiperión se reunía ahí, que eran los filósofos. Entonces, no sé, de todo lo que ya dije, no sé cuál es la pregunta. Responde lo que tú quieras. Oye, Edgar, no, hombre, pues muchísimas gracias. Sí se uncía con aceite de pachulí y almendras a los participantes de los aquelarres en ciertas prácticas ahí de los Pirineos, que vean que la brujería es mucho de los Pirineos, ¿no? Los Pirineos catalanes, los Pirineos vascos. Por eso esta estirpe de Rocabertí, el apellido no es casual. Y ese pasaje, que es digamos también un pasaje decisivo de la novela, es el momento en el que en el que Eulalia se asume como medium escribiente. Eh, Ese pasaje tiene no pocos guiños a una de mis obras favoritas de la literatura mexicana, que es Ifigenia Cruel de Alfonso Reyes. Y el propio nombre de la protagonista es un guiño a esta obra de Alfonso Reyes y esta figura mitológica, Ifigenia, la hija de Agamenón, que fue sacrificada y salvada por la diosa Artemisa, ¿no? Entonces, y que oficia como sacerdotisa y está sacrificando continuamente en el altar de Artemisa en la isla de Tauros. Y entonces ese pasaje alude a algunos versos de Alfonso Reyes precisamente. Qué gusto que te haya llamado la atención. Muchas gracias. Sí, hubo muchas cosas que me llamaron la atención, que viera la televisión en la caja, en la televisión de caja, ¿verdad? Yo tuve de esas televisiones de caja, sí. También como me carcajeé cuando leí eso de impacto frontal y la locutora con su vestido pegado. Claro que la vi, porque sí, un día me la encontré en persona esa mujer. Hubo cosas que hicieron pegar una carcajada y bueno, hubo cosas que disfruté y bueno, pues yo seguiría hablando toda la noche. Ya voy a dejar que hablen los demás. También cuando yo era adolescente, una amiga de mi mamá se emborrachaba y danzaba la danza de los 7 velos. Sacaban el velo de la tía Josefina Iturriaga, la que bailó ahí en Palacio con don Porfirio, y se ponía a bailar la... Bueno, no digo más, no digo más. Muchas gracias, José No, Manuel. hombre, muchas gracias, Edgar. Espero verte pronto para platicar en persona algún día, Claro que que sí. Albert te invite a algún desayuno y seguimos charlando. Pues ya Muchas está gracias. programado, Edgar. Ya está. Bueno, por Ya me cierto, invitó. perdón, hago el comercial. Aquí ya está ya está la invitación, así que. Y también ya está en el Perfecto. grupo, pero andas despistado porque ya se vio la invitación en el grupo. Entonces, ya está el día, la hora y el lugar. Tuve mucho trabajo. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto, Edgar. Muy bien. Mirna, ¿tienes alguna pregunta? Adelante. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Bueno, esta es mi primera sesión con el grupo. Aún no he tenido el placer de leer tu libro, lo cual, bueno, yo soy una gran fanática del cine de terror, del ocultismo y diferentes cosas brujiles, mágicas y así, me fascina. Y el arte, el arte. Entonces, definitivamente los spoilers junto con las antigüedades y todo esto me son familiares, me encantan, así que he disfrutado mucho escuchar todo lo que han platicado todos los colegas, todos los amigos, naturalmente escucharte. Y pues sí, creo que bueno, ya que no he tenido como el placer como tal de leerlo, pero teniendo todas estas ya pistas, hay algunas preguntas que me surgen, ¿no? Tuve el placer, como creo que varios de nosotros, amantes del arte también, de ver, por ejemplo, la exposición de Bajo el signo de Saturno que estuvo en el Munal y me remite muchísimo, ¿no? Completamente toda esta parte de, pues naturalmente los espíritas
y todo eso. Me gustaría saber si, bueno, porque si bien sabemos, pues justamente Madero fue un espírita así súper fuerte, ¿no? Y un ocultista, y naturalmente, junto con muchos de nuestros presidentes, que fueron hermanos, masones. Entonces, todos estos, si bien dicen por ahí que sus rituales son discretos, más no secretos, ¿no? Entonces, me llama mucho la atención, ¿no? Ver como todo este marco histórico de nuestro México oculto, mágico, eso me fascina. Entonces me Ujú. gustaría, creo que mi pregunta va dirigida un poquito hacia, realmente veo que verdaderamente investigaste, te empapaste, ¿no? En todos los temas y eso. ¿Tuviste oportunidad de conocer alguno de estos templos espíritas o asociaciones aquí en México? Sí, bueno, esto que dices, Mirna, es bien interesante porque el espiritismo en realidad nunca fue secreto, o sea, tenían periódicos como El Siglo Espírita, La Ilustración Espírita, La Ley del Amor en Yucatán, es decir, una de las misiones de los, espiritistas mexicanos era divulgar todo esto, ¿no? Y creaban colegios para niñas donde en los discursos mencionaban explícitamente al espiritismo. Tuvo una dimensión muy exotérica, no solamente esotérica. Y también en la novela menciono muchas cosas, no solo del espiritismo, sino de la teosofía, que también fue muy, muy influyente aquí en México, el espiritismo de Allan Kardec, de este francés, pero también la teosofía de Madame Blavatsky, que son Mm. corrientes que algunas veces estaban en pugna. Bueno, te voy a soltar un spoiler, Mirna. Una de las escenas finales de la novela toma lugar en la pirámide de Cuicuilco. Esto Ok. era algo muy de la teosofía, porque para la teosofía la humanidad no avanza a través de un progreso lineal ascendente, de modo que nosotros siempre estamos, digamos, unos peldaños más arriba que nuestros ancestros. Nuestros ancestros son primitivos, son los atrasados frente a nosotros. Esta Madame Blavatsky, ya que había un conocimiento ancestral, es decir, que había habido civilizaciones ancestrales muy avanzadas, que este conocimiento se había perdido a través de múltiples cataclismos y que de alguna manera los aztecas, las civilizaciones del Indostán o los egipcios eran los herederos, los últimos vestigios de esta sabiduría ancestral y de esta tecnología ancestral. Entonces, la teosofía permitió que los liberales mexicanos también reivindicaran la sabiduría de nuestros pueblos originarios y de toda la civilización azteca. Entonces, la teosofía mexicana se cruzó también con una rescate de todo el mundo náhuatl a principios del siglo XX. Y, y bueno, esto lo decía ya no me acuerdo qué más mencionabas, Mirna, pero sí, de alguna manera sí me metí a leer teosofía, espiritismo. Hubo un espiritismo muy popular que todavía persiste, que son estos de Roque Rojas, ¿no? Que son los templos de Roque Rojas, que hasta la fecha existen, ya Sí. desde el siglo XIX. Ese es un espiritismo popular, no es exactamente el espiritismo de Madero. Lo llamo popular no en sentido peyorativo. Era también un espiritismo, este de Roque Rojas, que asumía como labores populares de curación. Entonces vas al templo y te curan, tal. No es tanto el espiritismo de las élites porfirianas, hay como un espiritismo paralelo. Sí, hubo un momento de la investigación donde yo me detuve porque está muy bien cuando lees sobre los aquelarres, sobre el espiritismo, existen estos templos. El espiritismo al final del día desemboca en una ética de la caridad total y del amor, y del sacrificio al prójimo. En eso desemboca el espiritismo. Por eso los espiritistas decían que no eran contrarios al catolicismo, sino al contrario, la suya era la interpretación mejor y más radical del mensaje de Dios. Mm. Pero también hay una parte donde hablo del satanismo y de las misas negras, y ahí Mirna, y dije, si esa puerta no la voy a tocar ni la voy a abrir, porque son prácticas que todavía se realizan. Sí, claro, claro. No, sí, sí, comprendo perfecto. Sí. Y no, qué increíble, qué increíble. He tenido la oportunidad de conocer algunos de estos templos. Uno, de hecho, aún persiste desde ese tiempo en la calle de Palmira, ahí en Álamos. Está impresionante también así como conocer eso y justamente pues todo lo de que viene descendiente de Allan Kardec, allá en la Portales, creo, o en Narvarte Poniente, algo así, pero Ujú. está top y me encanta. Entonces, ver ahorita que alguien pues que se haya recabado, ¿sabes? Que hace su tarea para también crear, me fascina, me encanta. Corazoncitos amplios y pues me llevo Gracias. de tarea no solamente el gusto de conocerte, sino de tener tu libro ya para leerlo a partir ya.
por favor. Oye, muchas gracias, Mirna. Y bueno, tú que eres fan de cine, seguramente también aquí hay otros fans del cine de terror. ¿Cuáles son su top 3 de películas? Yo les voy a decir que una de mis referencias de esta novela es cinematográfica y es Roman Polanski, que es un personaje muy polémico, pero tiene tres obras, la trilogía de los departamentos, que me parece espectacular. El bebé de Rosemary, por supuesto, es una referencia, El quimérico inquilino y Posesión. Esas tres películas yo creo que me las vi no sé cuántas veces mientras escribí esta novela. No, me queda clarísimo y me fascina, ¿no? Yo creo que Possession es brutal, ¿no? O sea, sí, una escena impresionante. El bebé de Rosemary sin duda. Y creo que para mí, una igual de las mejores bien logradas, igual que habla pues aquelarres, prácticas tremendas y toda pues atmósfera de ocultismo, pues sería Hereditary, por Ah, ejemplo. sí, Hereditary, sí. Sí, algo un poquito diferente, pero sí como, pues más contemporáneo, pero que me parece súper bien logrado y todo eso, para mí esta parte de cultos es brutal, ¿no? Sí, Entonces, totalmente. Sí, justo ven esa línea, Mirna, un poco o pretendí, ¿no? sí, no, 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 me encanta, me encanta. Ujú. Muchas gracias. Gracias. Héctor, tu pregunta. Hola, gracias, Marian. Nada más paso a saludar a José Manuel. No, la verdad es que no he leído todavía el libro, nada más tuve la oportunidad de asistir a la presentación, Ujú, ujú. cual sí estuvo increíble. O sea, no sé cómo conseguiste ese equipo de actores, pero sí, sí fue muy, muy buena, de verdad. Que fuera en la casa y hasta arriba y todo, todo. O sea, de verdad valió muchísimo la pena. Así que muchas felicidades y te prometo que lo leo y ya te mandaré con Aaron mis comentarios. Pero muchas gracias porque estuvo genial tu presentación. No, hombre, muchísimas gracias, Héctor. Y pues, ¿qué dices, Héctor? ¿Valdrá la pena repetirla? Yo digo que sí, porque fíjate que otro de mis círculos sí los provoqué mucho y algunas de las fotos que mandé sí se quedaron Ajá. bien picados con ganas de verlo. Es que sí estaba, no sé cómo describírselos, pero era la atmósfera, el lugar, impresionante el equipo o sea, los actores, y todo el evento en la parte de arriba, o sea, de la sesión fue increíble, de veras que sí, o sea, muy, muy padre. Coincido con Edgar y con Omar que fuimos, que sí fue como de las mejores presentaciones que hemos visto, en verdad. Muchas felicidades. Muchas gracias, Héctor. Bueno, fue una compañía de teatro espectacular que, o sea, han montado cosas en Nueva York, en todos lados, multipremiados. La verdad que estuvo de lujo, fue todo un privilegio. Y ya hablé con ellos, les doy un poquito la primicia. La fecha tentativa es el 13 de agosto, que es jueves. Entonces, la idea es repetir la experiencia, son los primeros invitados. El 13 de agosto a las 7:30 de la noche brindis, charla con alguna invitada especial, que también estoy en charla con ella, y el ritual danzario de invocación, esta sesión espiritista. Así que si lo pueden agendar, están más que invitados. Yo honrado, muy contento de que me acompañen. Y bueno, Bucareli 158 volverá a abrir sus puertas. Pues lo difundiremos y muchas gracias, porque sí vale la pena, quien pueda ir de verdad, sí vale mucho la pena. Lo hizo increíble, o sea, todo el equipo que lo acompañó. Sí, la verdad que es bueno. Fue todo un equipo, Gracias. como bien dice. Sí, gracias, Héctor. Gracias. Brenda, Hola, buenas noches a todos. Hola, José Manuel. Pues Hola, tu libro Brenda. me gustó muchísimo, igual también soy muy fan del terror y de todas esas cosas. Obviamente, pues no, yo soy de la idea de no hacer esas sesiones porque, aunque me gusta mucho, pues no me gustaría abrir portales ni nada. Sin embargo, agradezco mucho un libro así que combina todo eso, lo de la política. Sería muy, pues, ¿cómo decirlo? Muy raro poder volver a contactar a personajes que marcaron la historia y no sé ni qué les preguntaría yo, ¿no? Si tuviera la oportunidad. Sin embargo, lo disfruté muchísimo, fue un pasaje muy padre. Ahorita complementas mucho todas las dudas que tenía. Bueno, no dudas, sino la lectura en sí, y todo lo que ya has comentado. Y pues no sé, la pregunta que me surge ahorita que estabas mencionando de los personajes y todo, ¿cuál fue el personaje que más te resultó como difícil, divertido, interesante de escribir? Porque la verdad es que cada uno de ellos me parecía
o sea, retratas muy bien su personalidad. Me gustaba mucho, sobre todo Ifigenia, que como que le pones esa sazón de la mujer hogareña o la que hace el aseo, ¿no? Y la que se encarga de la casa. Entonces, me gustaría saber cuál fue el personaje que más disfrutaste, si se te complicó alguno, cuál fue el que llamó más tu atención, que te llevó más tiempo. Y sin embargo, pues qué bueno que vas a hacer otra, porque yo no tuve oportunidad de ir a la presentación. Sin embargo, también otros amigos sí pudieron ir y sí me dijeron, no manches de lo que te perdiste. Entonces Ajá. espero poder ir y pues gracias. Y claro que sí, te espero, Brenda, no te libras de la sesión espiritista. Y bueno, muchas gracias por la lectura. El personaje que yo más disfruté es la señora Madero. O sea, la señora Madero, esta presencia medio bruja, ¿no? Desconcertante, que también tiene como un humor ácido, que maltrata a Ifigenia. Es más, yo creo que el personaje preexistió a la novela. O sea, creo que fue lo primero que existió de la novela, fue el germen de la novela, el personaje de la señora Madero. Al inicio decía que yo había escrito una novela, yo escribí una novela en 2014, que se llama Ciudad de México, todo junto. Y creo que desde allí ya está presente la señora Madero. Creo que es la prolongación, la elaboración de ese personaje que ya estaba trabajando desde 2014, ¿no? Entonces yo creo que antes de la premisa de la novela estuvo el personaje de la novela, que es la señora Madero. Y Eusebio Cárdenas, también me gustó mucho Eusebio Cárdenas. A pesar de que tiene pocas intervenciones en la novela, me gusta, ¿no? Fue un personaje que disfruté de escribir, sí, absolutamente. Muchas gracias. Ujú. Gracias. Ceci Garza, ¿tienes alguna pregunta? Buenas noches, pues felicitarte, José Manuel, me gustó mucho tu libro. Eh, Igual yo me clavé mucho con la señora Madero. Eh, el apellido es muy fuerte. Yo soy acá del norte de México Ujú. y hay mucho madero acá. Entonces, impacta desde el nombre, ¿no? Está muy interesante cómo nos llevas. Bueno, también me gustó mucho tu manera de escribir. Me traías con el diccionario a todo lo que da, porque muy buena manera de escribir. ¿Qué otro punto? Bueno, mi esposo es de nacionalidad cubana, pero ya tiene mucho tiempo aquí en México. Y le comentaba sobre este libro. Aunque él es católico, él es nada del sistema socialista, pero me decía que, sin decir nombres, pero que sí hay muchos, sin abrir la puerta de la santería, pero eh, es diferente a una sesión espiritista, pero que él sí cree en algo que los políticos o funcionarios eh, han hecho algo. Bueno, pero ese es punto y aparte. Me gustó mucho, te felicito y pues me llevaste a un mundo oscuro, llámale así, pero interesante, interesante. Y te agradezco mucho tu manera de escribir. No, hombre, muchísimas gracias, Ceci, muchísimas gracias. Y sí, esto que dices que cuenta tu marido es totalmente cierto, porque las sesiones espiritistas se practicaron, yo creo que hasta López Portillo, no sé si más acá, pero López Portillo hacía sesiones espiritistas. Su hermana contactaba marcianitos, tal cual, y describía a los marcianitos que medían 50 centímetros, no sé qué, y ahí los consultaba para tomar sus decisiones. Después yo tengo la impresión de que irrumpe con fuerza la santería y escándalos de santería, pues hasta fechas recientes, ¿no? Se mencionan políticos muy actuales, muy vigentes, que siguen teniendo este tipo de prácticas, esta fascinación por vencer la muerte, esta fascinación por tener control sobre la realidad, sobre tus enemigos. Sí, sí, todo eso sigue Es muy muy vigente, no fuerte. está para nada alejado de la realidad. Aquí yo le doy más un enfoque histórico, incluso casi como académico, como decía Omar, más atmosférico, y para crear una atmósfera te tienes que servir de las palabras, de la sonoridad de las palabras, entonces quise ser también un poquito sensible a eso, ¿no? Ujú. Pero Muchas sí, gracias. muchísimas gracias, Ceci, sí. Qué bueno que les perturbó un poquito. De eso se trataba. Sigue Lupita Rollero.
Hola, buenas noches a todos. Saludos desde Mazatlán, Sinaloa. Mucho gusto, José Manuel. Pues definitivamente no nomás los políticos, yo creo que hasta también los narcotraficantes hacen uso de este tipo de prácticas. Pero, por ejemplo, me llama mucho la atención en tu caso la forma, cómo te documentaste para plasmar toda esta información. Quisiera preguntarte si este tema te movió por algo que viviste o que supiste de alguien cercano a ti que lo haya vivido y que ese tema a ti te haya de alguna manera gustado mucho. Ujú. Está muy buena la pregunta, Lupita, porque era un tema que se insinuaba en mis investigaciones. Digamos que yo en la academia me he dedicado a recrear bien la filosofía mexicana del siglo XX. Y cuando recreé la filosofía mexicana del siglo XX es inevitable no también meterse con la política, porque filosofía y política iban de la mano. Pero digamos que era un cristal con más facetas. Una de esas facetas son las prácticas esotéricas, lo no dicho, lo que no nos cuentan en los libros de historia y con lo que yo me encontraba continuamente. Entonces, de alguna manera, es una prolongación de algo que yo ya venía investigando desde la filosofía. Digamos que era el lado B del otro lado de una misma moneda. Y sobre todo me impresionaron muchas noticias de la crónica negra de los años 40, 50 y 60, que son las que yo recuperé. Ahora, yo esto también lo dije en la presentación, lo he dicho en algunas entrevistas. A mí Bucareli, que es una calle que siempre me ha padecido de un enorme magnetismo, ahí está la Secretaría de Gobernación, todas las secretarías han cambiado de sede, menos la Secretaría de Gobernación. Es una calle que se fundó en 1778, es un paseo histórico donde confluía la aristocracia mexicana con la casta política. Y esta casa Bucareli 158, por allá de 2012 o poco antes, me llamó poderosamente la atención, que era una casa ruinosa. Era un poco lo que estaba contando Edgar ahora que me conecté, ¿no? Con los cristales rotos, con la fachada descarapelada, y por azares del destino tuve la oportunidad de ser un testigo cercano de la remodelación de la casa. Y cuando se remodela una casa, que es una casa de 1905, se empiezan a destapar cosas, se empiezan a raspar la pintura, aparecen capas de pintura, cada capa de pintura es la historia de una familia, es la historia de una generación, se comienzan a levantar las duelas. Debajo de las duelas aparecen todo tipo de artículos cotidianos, ¿no? Incluso también notas de periódico que te están insinuando una historia que merece ser contada. Cuando se quitaron los plafones que tenía el SAT, y se destapan las vigas originales, estas vigas calcinadas que dice, bueno, esto no era la cocina, o sea, ¿de dónde se quemaron todas estas vigas? ¿Qué pasó aquí, no? Cuando se destapan los murales originales del tercer piso y que el trabajador, esto lo cuento también en la presentación, y el trabajador dice algo así, una frase que a mí me impactó mucho, qué bueno porque ya está respirando, algo así. Entonces fue en ese momento donde tomé conciencia de que la casa era una entidad viva, de que la casa no solamente era un escenario y que la casa con esta remodelación no solamente se trataba de ponerla bonita, sino que nos estaba revelando paulatinamente todos sus secretos y todas sus historias. Esa fue como mi experiencia cercana, Lupita. Muchas Y gracias. luego las historias, que ya no cuento porque ya son más como historias de fogata, pero no saben todas las historias de los trabajadores a la hora que estaban remodelándola. O sea, los pobres no se querían quedar a dormir allí, que les espantaban, les apagaban las luces. Hasta la fecha, o que es un despacho, las secretarias dicen, no, es que suena el teléfono. Y hay una parte de la casa que es el primer piso al fondo, donde se escucha una niña. Bueno, de esas hay muchas historias. Esas no las cuento porque van a decir que estoy echando choro, pero, pero sí. Muchas gracias. Gracias, Gracias, pronto. Lupita. Gracias, José Manuel. Esas historias son las más interesantes. Sí. Bueno, Les cuento ahorita la este, más fuerte. sí, también Aarón, me parece que Sí. estabas levantando la mano. Aarón, Y hola, buenas noches. ¿Sí se escucha? Sí. Sí.
Hola, buenas noches. Hola, José Manuel, hola a todos. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación a Héctor que me pasó el enlace. Tengo con el pecho como pavo real, lo voy a decir, tengo el honor y la fortuna de colaborar con José Manuel y aparte de que me parece pues una persona pensante y decente, un buen narrador. Entonces, me encantó la parte histórica, la he disfrutado mucho. Evidentemente, pues yo soy de historia. Haces guiño guiño a mis ancestros de facultad, al ancestro de nuestra facultad. Entonces, poco a poco, cada vez que nos veíamos, yo le iba contando, ¿no? Ya llegué a tal parte y me dice, y espérate, ¿no? Y espérate. Entonces, como que fui caminando, ¿no? De la mano. Pero digamos yo en la lectura el nivel de lectura que yo hice, o digamos parte que a mí me llamó la atención al principio, evidentemente pues parte histórica, que la mega rescata. Eh, Aprovecho también para hacer el comentario que hice la vez pasada, que ya se lo hice a José Manuel, del inmueble, ¿no? O sea, el valor, el rescate de la dignidad del inmueble, de darle justo ese respiro que él menciona, pero también darle vida y que esa casa, ese inmueble siga vivo y una vida con dignidad. Así es lo primero que me jaló, ¿no? Sí es darle vida, una vida con dignidad, con historia y con un halo pues, muy bonito, ¿no? La novela pues me llevó de aquí para allá. Evidentemente me movió pues cosas de la facultad, cosas del centro, cosas muy, pues no sé quiénes sean de la Facultad de Filosofía y Letras, pero creo que los que somos de ahí sentimos ahí el edificio Mascarones y demás, ¿no? Y bueno, y Luis y Lali que estudiaron historia, yo dije, ese será mi futuro, porque al final cuando dicen, ¿recuerdas cuando éramos estudiantes de historia? Y yo, híjole. Me convertiré en Luis, me convertiré en Lali. Híjole, no quise saber, ¿no? Pero bueno, y evidentemente me lleva de aquí para allá. Entonces, ese rescate para mí como lector, como la parte histórica, te la agradezco mucho, la valoro, la disfruté muchísimo. Aparte que existe el lugar, no es como Aura, ¿no? En Donceles que no existe. Aquí fue a la inversa. O sea, Carlos Fuentes se esmeró en que Donceles no existiera, el número de Donceles no existiera. Y aquí, curiosamente, es al revés. O sea, te esmeras en que sí existe y en que viva, ¿no? Darle voz a lo que vive. Entonces, es como un proceso a la inversa. Y luego la parte social, mi reflexión final es, desafortunadamente, y lo dices en la contraporta, ¿no? Al final, siempre los más desfavorecidos son las primeras víctimas, ¿no? Son los más indefensos, son tan fáciles en todos los niveles, en todas las acciones, en todo, y es desafortunadamente, aunque uno no quiere, es como que ley de vida, ley humana, ¿no? Y entonces aquí los actores más indefensos también. La parte de Ifigenia me gustó porque que fue como que parte de esa nobleza o esa pureza es la que permite ser canal. Justo el tener un alma noble, esa parte la permite para hacer vínculo. Y pues nada, lo de la mano ya la había preguntado, ya la contestaste. Y pues nada, agradecerte nuevamente por la oportunidad de viajar, de vibrar de nuevo con el centro, con esa parte del centro que se desmorona año tras año, desafortunadamente, si no es por cuestiones de temblores o por cuestiones políticas, por lo que sea, y tener estos pedacitos y estos vestigios, pues hace recordar y vivir y vibrar, ¿no? Y buscar y echarse un clavado a la parte, pues tenemos un gran acervo fotográfico, hemeroteca, en fin, archivo, la ACN, anyway. Entonces,
pues es también como que el ganchito para que quienes quieran puedan jalar de esa madeja, jalar un hilito y pescar de ahí, jalar y nutrirnos. Muchas gracias, gracias por todo. Gracias por darle sentido a mi hora antes de dormir. Y nada, muchísimas gracias. Oye, Aarón, muchísimas gracias. Creo que tú eres el lector ideal. Es una novela para alguien que le gusta la historia, que le gusta el terror y que siente esta fascinación por la arquitectura decadente del centro de la Ciudad de México o del centro de cualquier ciudad. Entonces creo que cayó en manos privilegiadas contigo. Muchas gracias, Aarón. Y a mí me gustaría hacerles dos preguntas que también a mí me dejaron como con muchas dudas a la hora de escribir esta novela. Una de las últimas decisiones que tomé casi casi minutos antes de que la novela se fuera a imprenta fue incluir esta ilustración. No sé si se percataron, está en la página 198. Entonces, bueno, al final decidí añadirla, no sé ustedes qué opinen, si suma, si resta o si en realidad es un poquito indiferente. Y el final, en realidad, el final de la novela no es exactamente el velo de oro, sino que el capítulo 19 son unos avisos de periódico. ¿Ustedes cómo interpretan eso? También tenía muchas reservas. Pues a mí me hubiera gustado que apareciera más como imagen del aviso oportuno, ¿verdad? Para que se comprendiera un poco más que era la manera como atraían personas a la casa, a través del aviso oportuno, que atraían así como nuevas víctimas. Pero Ajá, sí me hubiera gustado que fuera más como imagen del periódico. En cuanto a la imagen que ándale. mencionas, pues sí tiene aquí el signo de Saturno al centro, aunque reconozco todos los signos aquí, aquí está Cáncer, aquí está Capricornio, están, bueno, reconozco los signos, no todos, pero no sé qué pueda significar del todo. Ujú. No, no puedo interpretarlo, o sea, no me suma, no me resta. Ajá, justo. Es que al final de Bueno, cuentas es parte de la reinterpretación, ¿no? O sea, como que todos los elementos que vas narrando a lo largo de tu novela, pues siendo muy analistas y como que conociendo mucho esta parte, pues es eso de ir relacionándolo, de ir pues encontrando esta parte de Saturno, ¿no? Que dice Edgar, que es como que algo de lo que vemos muy en tu novela, ¿no? sí, justamente, sí. Sí, sí. Sí, quise hacer como una especie de anclaje visual. Y fíjate que sí, lo que dice Edgar está padrísimo, que hubiese sido más como recorte de periódico. No, pues ya si se lo decía al editor me hubiera ahorcado, ¿no? Así, Pero al porque final se interpreta así, o sea, al final yo sí lo interpreté como un aviso del periódico para atraer nuevas víctimas, o sea, aunque no viniera el periódico, así lo interpreté como lector, ¿no? Esa es exacto. la intención, ¿no? Sí se interpreta así, ¿verdad? Sí, 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 claro. Sí, Sí, es como la casa queda como una vorágine, ¿no? correcto, y te lees todos y dices, claro, es el anuncio que ponen en el periódico para sí, atraer víctimas, o sea, así lo interpreté, o sea, así se logra. Ok, sí, sí, qué bueno, eso me deja perdón. aliviado. Yo voy a comentar que igual hubo un momento en que me daba como ansiedad la lectura y tomé el tip de Albert, que me fui a la última página y dije, vamos a ver en qué termina. Y que pues me topo con esta imagen, ¿no? Entonces, yo dije, ay, ¿qué será esto? ¿Por qué? Y ya mejor me seguí la lectura. Y ya después, dije, bueno, ¿qué será? Claro, me fui leyendo uno por uno, y pues la respuesta está hasta la última página, ¿no? Entonces ya cuando llegué ahí donde dice empleada doméstica, ah, ya me cayó el 20 y ya entendí de qué va, ¿no? Pero sí cayó, aunque yo misma, como diría mi hijo, me troleé porque no encontré la respuesta en la última página, pero ya Exacto, después ya esto es le, un final anti-spoilers. sí. Luis iba a decir También, algo, ¿verdad? Ajá. también José Manuel, coincido totalmente con lo que dicen mis compañeros de lo que se logra con este anuncio, pero por otra parte a mí también me despertó ese, como que, ¿y si hubieras, y si te hubieras sido mejor o sea, el pensar que cómo es que no sé ni cómo expresártelo. Como que terminas aquí con la escena, las últimas escenas y los rituales y ya te chutaste todo
y ya estás así de, ¡ay! Y al final viene esto de, ¿y si hubiera? Fin, ¿no? Créditos. Entonces es como que esta parte de, chin, se hubiera ido mejor personal de limpieza, ¿no? Maldita sea, ¿no? Entonces como que para mí fue ese cierre de emoción de todo lo que vivió, y si hubiera agarrado otro empleo, ¿no? O sea, la verdad, a mí me gustó mucho esa parte también. Ah, qué bueno. Porque, o sea, no sabes si fue el anuncio al que respondió Ifigenia o es un nuevo anuncio que está poniendo. Exactamente. Ella Para mí, quería jugar con esa ambigüedad. Ajá. exactamente. Ujú. Para mí, más que la invitación a otras personas, lo primero que pensé fue, este fue el inicio de todo. Es el, es Bye. el, sí, sí, sí. Eso también algo que estoy de acuerdo en que puede ser confuso, que se van deslocando los planos temporales. Entonces puede ser un poco confuso porque en la novela el tiempo no es lineal, juega un poco con la circularidad, que puede estar o no logrado, pero justamente era lo que quería que el tema se fundiera con el fondo. Lo que dice Edgar, el tiempo áureo es un tiempo sin reloj, va de las reencarnaciones, de las repeticiones, ¿no? De las iteraciones en el tiempo, tal. Entonces era un poco eso, romper, ¿no? Con el esquema lineal de la novela. Y ya me acordé que le iba a decir a Aarón. Digo, no voy a spoilear porque hay gente que todavía no ha leído la novela, pero Ifigenia está inspirado en un caso de la Nota Roja de los años 60. Digo, yo lo ubico en 2013, pero está inspirado en un caso de la Nota Roja, que es escalofriante. O sea, cuando yo lo leí, el caso es escalofriante. Bueno, pues ya estamos casi para terminar y te voy a hacer ahora mi pregunta. Ujú. A mí se me hace muy perturbador que el detonante sea encontrar un diente, ¿no? Como que un diente. Entonces, así como que eso sí, se me hizo muy terrorífico, un diente, ¿sí? Y por otra parte, me gustaría preguntarte si consideras que Bucareli, la calle de Bucareli, es así como un símbolo donde se puede mirar la historia, la memoria y las transformaciones de la Ciudad de México. Sí, absolutamente. Es un símbolo a golpe de vista. Puedes ver estas casonas donde confluyen varios siglos. E insisto, van desde la época novohispana hasta la actualidad, hasta el siglo XX, todos estos edificios hasta el siglo XXI. Y aquí yo juego también con esta vieja teoría, también asumida por la teosofía de la geometría divina, de que ciertas disposiciones geométricas pueden causar efectos en la realidad. Yo al final hago un juego de especulación, no sé, interesante. Digo, bueno, ¿por qué Bucareli cuando lo construyen en 1778 lo inclinan 15 grados? ¿No hubiese sido lo más natural conectar lo que actualmente es Avenida Juárez con el Real Bosque de Chapultepec? ¿Por qué decide no inclinarlo? Dejo también ese misterio y esa pregunta abierta, pero sí, desde luego Bucareli tiene este magnetismo y tiene esta fuerza, como otras calles de la Ciudad de México, de cualquier ciudad, pero particularmente Bucareli, ¿no? Sí, 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 es un símbolo de donde confluyen muchas, donde se reunían los intelectuales, como decía Edgar, en el bar Chufas de la calle López, pero ahí también en Bucareli, pues estaba la Rambla, bueno, está el Café La Habana. Ahí en la esquina del complejo habitacional Mascota había un restaurante, un bar donde se rumora que Ramón López Velarde escribió La Suavepatria. Sí, o sea, era un lugar histórico donde se reunían intelectuales, políticos y los ricos. Muchas gracias, Juan Manuel. Albert. Así, gracias, Marian. Pues yo quiero leer una pregunta que hace un compañero que no pudo entrar. Y bueno, la pregunta dice, ¿esta novela tiene alguna conexión con aquellos rumores sobre los rituales masónicos que supuestamente llevaron a la presidencia de Benito Juárez, Porfirio Díaz y Lázaro Cárdenas, así como de los supuestos rituales espirituales de Salinas de Gortari y López Portillo? Me parece que este tipo de eventos privados nunca han salido realmente a la luz ni han sido desmentidos ni aceptados por allegados a estas figuras políticas. Y me resulta interesante saber si aún se tienen estas creencias por parte de las figuras políticas.
Sí, ese es todo el trasfondo, ¿no? Absolutamente ese es el trasfondo. No va sobre Madero, no va sobre Lázaro Cárdenas, no va sobre los Salinas de Gortari, pero todo ese es el trasfondo. Ahí están todos los elementos. Yo estaba escribiendo y a la mitad de la novela más o menos me detuve. Dejé de escribir durante unos 3, 4 meses porque tenía dudas sobre cómo continuar la trama. Y hubo un momento donde dije, ya, o sea, esto se tiene que convertir en una novela de terror, terror. No misterio, sino ya terror. Y es en el momento donde decidí incluir la escena del aquelarre, la escena de la sesión espiritista en Palacio Nacional, que yo tenía mis dudas. Dije, ay, ¿cómo voy a describir una escena, no? De una sesión espiritista, me daba como prurito, me daba como cosa, pero dije, no, vamos a hacer el ejercicio de asomarnos a los aposentos de Benito Juárez y asistir junto con estos políticos una sesión espiritista y finalmente la misa negra. Pero sí, desde luego que están todas esas referencias ahí detrás, Albert. Muchas gracias. Y yo tengo una pregunta ya para finalizar. Y fíjate que los lectores son demasiado quisquillosos o son muy como de esta parte de que lo que leen quieren después ir a explorar el territorio, ¿no? Y bueno, tú ahora que nos presentas Bucareli 158, no dudo que algunos lectores quieran visitar el lugar, quieran presentarse, quieran ver si de veras se escuchan ruidos o estas cosas, ¿no? La casa está abierta como ¿tiene alguna parte pública para que entre cualquier persona o es un recinto privado o qué es el lugar hoy en día para aquellas personas curiosas que de repente les dé por ir a visitar? La casa es un despacho, funciona con su despacho, entonces yo creo que si alguien quiere visitar la casa, no creo que en el despacho tenga ningún problema en mostrarles por lo menos el vestíbulo, si el despacho está abierto, pero sí, 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 sin ningún problema. Pero pues ya con esta experiencia, la que hubo y la que va a haber el 13 de agosto, la idea es que sientas que estás entrando en un despacho, sino a la casa de la señora Madero. Entonces ahí ponemos su retrato, lo aderezamos ya como casa, ¿no? Ok, Para que pero se no estás sienta buscando la nuevas energía. víctimas no estás buscando nuevas víctimas para alimentar ahí al ente, Pues ¿no? ustedes cruzan el umbral de Bucareli 158 bajo su propio riesgo. Y lo primero que se encuentran es el retrato en grande, en blanco y negro de la señora Madero y se tienen que exponer a su mirada. Perfecto, pues José Manuel, te agradecemos bastante este espacio que nos regalaste. Seguro tenemos muchas cosas todavía por platicar para todos aquellos que no han terminado el libro, que no han empezado. Pues bueno, tenemos una segunda charla contigo para el 25 de julio. Y pues bueno, ahí será un gusto Ay, qué seguir padre. platicando contigo y que nos platiques estas historias que todavía están pendientes. Vamos a tomarnos la foto del recuerdo de mientras digital. Ya habrá oportunidad para que sea una en vivo. Ahí va, todos sonrían. Ahora sí creo que ya todos están viéndose bien. Una, dos y tres. Listo, perfecto. Pues muchas gracias y estamos en contacto, José Manuel. Muchísimas gracias Sí, y gracias a nos todos los amigos vemos de RBL que se unieron. en el desayuno. Muchas gracias. Así Muchas es. gracias, que pasen buenas Buenas Gracias, noches, buenas bonita noches a noche. todos. Buenas Gracias noches. a Buenas Creo que todos. está bien ya. noches. Bye. Bye. Gracias, buenas Bye. Buenas noches. noches, Adiós. gracias. Bonita noche. Bye, bye. Buenas Descansen y noches. sueñen con la casa. Gracias.